Buenos días, Buenos días, profe. buenos días. La última, buenos días. La última clase les estaba regresando o tratando de regresar sus calificaciones, ¿no? Y algunos, lo primero que les regresé entonces eh, fue sus ejercicios, la tarea y la asistencia. Entonces creo que eh, nada más, por ejemplo, había algunos que tenían o me habían entregado incorrecto los ejercicios por los archivos que me entregaron. Entonces, algunos nomás se los he corregido, pero creo que a todos no. Como por ejemplo a López Espinosa, nomás le estaba corrigiendo ahorita, o estaba viendo el primero, pero me lo entregaste ya en el formato correcto. ¿No está López Sí, Espinosa? aquí estoy. Todos ya se los mandé correctamente. Ah, López Espinosa nomás he revisado el primero, los otros dos no, pero te faltaron archivos, ¿verdad? No sé, voy a checar. A lo mejor y Chécalo, sí. porque todavía no te he revisado los otros dos. Los voy a revisar y por ejemplo, también a García, no sé si esté García, creo que es García. Sí, es Noriega. García. Ajá, en el segundo García Noriega. Laisa, también no me lo entregaste completo, ¿no? Me entregaste una parte, pero los otros están vacíos, no sé sí me entregaste las clases, pero están vacías. Sí, entonces me entregaste. Sí, tuvimos como un Zoom aparte y ya le entregué todos completos. Pero es que tienes las clases, García, pero ábrelo para que tú veas. Pero una clase sí tiene líneas de código y las otras dos que agregaste no tienen nada. O sea, sí están las clases, pero no tienen nada la clase adentro. Si tú las abres, vas a darte cuenta que están vacías. Ah, pero ahora sí están en el formato correcto. Pero no sé si es en el segundo, García. El primero sí está bien, el segundo no, porque agregaste más de un archivo, porque así lo hiciste, si está bien, así podía ser, ¿no? Pero uno de las clases que tú tienes sí tiene programación, las otras dos no están vacías, pero sí están las clases. Sí, vela también, ¿no? Entonces voy a revisar eso porque yo le pregunté y usted me dijo que podía poner los archivos, que Sí. puede hacer más de uno. Sí, 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 y así está bien como me lo entregaste. De hecho, son tres, pero uno sí tiene programación y los otros dos nomás abres la clase y nomás están creadas y ya. Pero no hay nada de programación. No, no sé si me entiendes, pero Ah, no, sí, sí le entiendo, entonces lo voy a revisar eso. sí, revísalo bueno, te puse ahí la mitad, ¿no? Ok, entonces, no sé si todos los demás ya revisaron y nomás me falta también, había Ramírez Romero, no lo he revisado, pero a él le faltaban dos ejercicios y uno que no me lo entregó, pero no en el formato correcto. Y Salamanca Urquidis, no sé si esté aquí, pero también ella no he revisado si ya me los actualizó. Pero son los dos últimos, ¿no? El primero sí está bien y los otros dos últimos no me los entregó bien, ¿no? Entonces, no sé si estén aquí, pero con respecto a eso, creo que ahora nada más me falta, Ramírez, ya los modificaste, Ramírez Romero, ¿sí? No los he revisado, ¿eh? No sé, no he checado si sí ya los actualizaste, pero son los que me faltaban, ¿no? Que dos no me habías entregado y uno no, el que me habías entregado no era en el formato correcto. Ok, entonces tampoco yo los he revisado, ¿no? Ok, entonces nomás me falta decirles acerca del examen. Sí, a ver qué es lo que pusimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a decir rápidamente las anotaciones que yo hice y ustedes entonces, de todos modos, ahí tienen su archivo. Y si yo me equivoqué, entonces, pues rápidamente me van a demostrar, porque ustedes también lo tienen. En el Moodle lo tenemos, o, por ejemplo, Camacho Armente, creo que sí me lo mandaste por correo y ahí lo tenemos, ¿no? Ok, entonces, pero por ejemplo, con Camacho todo me da cero, ¿verdad, Camacho? Al final. Sí, y luego el de Sedano Alcaraz, no sé si está aquí,
pero les voy a ir nombrando a todos, ¿no? Pero este tiene errores, ¿no? Y, por ejemplo, el de Cruz Velasco Ulises, no sé cómo definió el main, por qué lo cambió, o no sé, pero nos marca error ahí, ¿no? Porque como que no lo agregaron bien. Dávila Yáñez dice que no hizo examen él. Sí, entonces también si sí hizo, pues también me tiene que aclarar eso, ¿no? Dávila Yáñez, a ver, déjame, voy otra vez. No hizo examen. ¿Sí hiciste, Dávila? No, sí, yo tampoco hice. Sí, no. Ok, muy bien. Entonces, para que, si yo digo que no hiciste, si sí hiciste, me aclaran. Si no, pues entonces sí estoy bien, ¿no? Ok, entonces, Díaz Beltrán, también como que tiene su programa más o menos bien, pero no lo puedo ver porque, no pasó bien los parámetros porque todo lo hizo en el del lugar correcto, no lo hizo, todo lo hizo en el main y entonces, por ejemplo, ahí no existían las variables, entonces por eso es que te marca error ahí, ¿no? No sé, también, no sé si lo tengan, si no, ahorita se los abro en el Moodle para que vayan y vean lo que les estoy diciendo. Pero Díaz Beltrán, invoca los métodos en el main y, por ejemplo, pues hay uno que se llama pedir datos y luego de ahí se va otro, pero en el pedir datos es donde existen los parámetros que va a pasar y entonces por eso todo le marca error en el main, ¿no? Espinosa Maldonado no lo terminó. Fuentes Silva, tampoco lo terminó, solo creó métodos. Creó otra clase, pero no puso nada en ella, ¿no? García Zúñiga le faltó invocar bien también los métodos. Sí, también los hizo, nos marca errores cuando pasas los parámetros por lo mismo, ¿no? Porque no los invocó bien. García Noriega dice que le faltó crear objetos de la clase para invocar bien los métodos. Sí, no los hizo bien de la manera correcta. No, acuérdense que creamos objetos de las clases para poder acceder a todo lo que hay ahí en ella, ¿no? A las variables y a los métodos, ¿no? González Godoy Esteban, no, solo creó una clase, ¿no? Y luego Luna Carrión dice que no hizo examen. López Espinosa Enrique no lo terminó. Macías Gutiérrez Ángel Armando, no puso nada en el main. Entonces, por lo tanto, pues no corre, ¿no? Martínez Cázares, Alberto, dice que no, tampoco tiene ahí lo que es el main, ¿no? Medel Chaira, nada más tiene un pequeño error ahí. Ahorita si no lo vamos a ver, ¿no? El de Medel Chaira. Tiene un pequeño error, cuando te da un descuento, algo así que había ahí, ¿no? Molina Chaides no hizo examen. Morales Toyos no hizo examen. Orozco Rivera Víctor dice que usó en la segunda clase herencia y en este examen era sin herencia, ¿no? Pérez Castillero dice que no declaró bien el main, tampoco no invocó bien entonces las clases, ¿no? Ramírez Romero no hizo examen. Romero Reyes no hizo examen. Salamanca Urquidis no hizo examen. Y Salazar López Luis Eduardo dice que tampoco no corre su programa porque no creó bien los objetos de la clase y le faltó entonces terminarlo, ¿no? Y Tan Juan Jorge tampoco dice que no lo terminó. Entonces, no sé si ustedes lo tengan con ustedes el examen o si no, de todos modos, creo que no lo tengo para que ustedes lo puedan ver, pero ahorita se los puedo poner para que ustedes lo puedan ver aquí en el Moodle, ¿no? Ustedes pueden descargar entonces el examen, más no lo vuelven a subir, ¿no? Porque si no, entonces, yo no voy a poder ahorita luego ver si me lo entregaron a tiempo, no. Entonces, nada más, si quieren, pueden ir a verlo.
¿no? Entonces ya se los puse visible su examen. Pueden ir y verlo entonces en el Moodle para que vean si lo que les estoy diciendo es verdad o es mentira o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces véanlo. Eh, Nomás no lo hagan, ustedes descárguenlo, no lo vuelvan a subir, así me lo dejan, tal cual como está, ¿no? Sí, pero ya se los puse aquí visible. Y vayan y verifiquen lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, ya ¿Dice que lo subió al módulo, profe? ahí está, ya lo puse visible, se los había quitado para que no estuviera visible, ya se los puse para que esté visible. No, lo que te estoy diciendo, no. Entonces nada más lo vamos a revisar, no vamos a enviarlo de nuevo. No, revísalo a ver si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira primero. Porque me pude haber equivocado. Y tú me dices, mire, maestra, está todo bien, miren. Y lo podemos checar. Y te digo, ay, sí, es cierto, no sé por qué entonces a Marco le puse esto. Pero yo voy a descargar el mismo archivo. Bueno, pues por mi parte sí batallé, no batallé a la hora de hacer el programa, pero a la hora de invocarlo, sí, ahí sí ya no supe qué hacer, por eso fue que no, pues mejor lo envío así. Ok, pero las tenías que crear, y ya viste cómo se resuelve eso, Marcos. Tienes que crear objetos de la clase, es lo que quiero que veamos antes de que programemos el otro examen, ¿no? Que lo vean y veamos eso, ¿no? Entonces, pero lo primero es que quiero que me aclaren porque puede ser que yo esté diciendo que Díaz hizo esto y él diga, ¿cómo? ¿No? A mí me salió bien. Y entonces yo diga, a ver, diga, pues voy al Moodle, lo reviso, el que tú me entregaste, y digo, ah, sí es cierto, está bien el de Díaz, y entonces no sé por qué, y lo corregimos. Digo, ah, pues me equivoqué, Díaz, entonces déjate, pongo todo el peso, o ya lo reviso otra vez, porque de seguro no sé cuál estaba revisando, o no sé, pero yo lo tendría que volver a revisar, y ya si veo que está bien, entonces lo corrijo. Y si no, pues entonces quiere decir que está mal, tal cual como le estoy diciendo. Entonces, por eso sí quiero que vayan y lo revisen para si yo me equivoqué, entonces me saquen de mi error, ¿no? Entonces ya lo están revisando por si me equivoqué. Y de una vez lo vemos, ¿no? Pero si no lo ven y si yo me voy a quedar con estas mismas anotaciones y pues para mí entonces están mal, ¿verdad? Porque no me sacaron de mi error ahorita, ¿no? Armenta Osuna Gael también, entonces también no le da bien. Ahorita me voy a quedar, si mientras lo revisan, sino con Medel Chaira y Armenta, ¿no? Me voy a quedar un poquito con ellos. Profe, Mande. pues yo lo revisé, o sea, sí, igual. Pero es por eso, entonces, pero sí corresponde lo que yo digo, Marcos, ¿o no? Sí. Lo que van a revisar es eso, que lo que yo te dije es verdad o no. Porque si yo me equivoqué y lo que estoy diciendo no corresponde con tu examen, me tienes que aclarar eso, porque si no, entonces yo digo, pues Marcos no, yo no vi qué hace porque no funciona. Y hay veces son pequeños errores y los corrijo y ya te pongo calificación, pero si ya son más, entonces yo tengo que andar viendo en dónde más te equivocaste, si esto y lo otro, entonces no voy a hacer eso, por eso yo nomás hago anotaciones así. Entonces, por eso, Bueno, si es así y si está bien lo que yo digo, entonces con lo que tú tienes, entonces así lo vamos a dejar y vamos a programar entonces otro examen, ¿no? pues solamente por mi parte, cuando creé la otra clase, no me, no me aparecía el método de imprimir. Entonces, estuve revisando los apuntes y busqué lo que pude, pero pues todo está bien, o sea, no encontré un error en la programación, chequé los parámetros y pues todo me marcaba bien, pero pues no cuadraba, entonces fue lo que no entendí. Si todo estaba bien, ¿por qué no me deja correrlo o al menos de iniciarlo en el main? Por eso, como no supe qué era, pues por eso lo envié así. Ok, ahorita si quieren vemos entonces eso rápido. Este,
pero todos ya lo están revisando. Si quieren, nomás veo rápidamente eso, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, y voy a crear uno nuevo, ¿no? Pero entonces ya todos lo están revisando, nomás voy a ver eso rápido lo que dice Marcos para así cuando programemos el otro examen, ya más o menos sepan qué van a hacer, ¿no? Entonces voy a abrir Visual Studio, ¿no? Ok, entonces ya ahora lo abrí, ya lo tengo aquí entonces. Y lo voy a abrir entonces, voy a crear entonces aquí uno nuevo nada más para que vean rápidamente, ¿no? Ah, creo que ahora está muy lenta mi computadora. Entonces, voy a usar entonces ese, y es de consola. Ok, entonces ustedes, por ejemplo, en este examen no existe la herencia, ¿no? En este. Aunque entonces ustedes posiblemente digan, pues se resuelve con herencia mejor o no sé, y ya empezamos a ver ese tema en la unidad 2. No, en este tema, en esta unidad no existe herencia, ¿no? Entonces yo tengo una clase y dentro de estas clases creamos más clases porque yo les pedí que creáramos más clases, ¿no? Ok, entonces ustedes podían añadir entonces las demás clases aquí si querían o con el explorador de soluciones como ustedes quieren, ¿no? Pero entonces esta clase no sé si se llama program o le podían poner los nombres que ustedes quieren y le voy a poner clase 1, por ejemplo, ¿no? Y a esta entonces voy a declarar la otra clase y se llama clase 2. Le voy a poner, se llama clase 2, ¿no? Entonces, ustedes se llama clase 2, es una clase, por eso entonces abro y cierro paréntesis. Ok, ya tengo dos clases. Una clase que se llama clase 1 y otra que se llama clase 2. En la clase 1, entonces dejé el main. Ustedes siempre tienen que tener un main en algún lado, ¿sí? No sé, en la clase como ustedes la definan. Entonces, por default, como les crea el main, pues ahí van, ¿no? Ok, entonces, pero ustedes declaraban métodos. Ok, yo declaro entonces un método, no sé si le pusieron entonces, que sea entonces para que para pedir datos, no, no sé si se llama datos, ¿no? Es un método, por eso abro y cierro paréntesis y lo delimito con la llave, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla, verdad? Sí, porque veo que algunos esto es lo Sí, que sí, les estamos falta. viendo. Ok, Sí, muy bien. Ok, muchas gracias porque capaz que estoy haciendo yo no ven nada. Ok, entonces yo ya tengo un método que se llama datos y no sé si tenía otro método o como los haya definido. No sé cuántos métodos les pedí, cuántas clases, pero así yo ya tengo entonces un método y puedo declarar otro método. Vamos a declarar entonces otro método para que ustedes vean. Y también entonces no sé si sea voy y no sé entonces cómo se llama este método, ¿no? Entonces, no sé si se llama aumento, ¿no? Por ejemplo, si se llama aumento, entonces son otro método, ¿no? Entonces ahora en esta clase 1 yo tengo dos métodos. Ok, ahora en la clase 2 voy a declarar otro método. Entonces también que sea público y que sea entonces también void y que sea entonces en este, no sé cómo se llamaba, no sé, estudiante, o no sé si se llama, ¿no? Ok, entonces yo los tengo aquí y los voy a declarar, ¿no? Y tengo otro método, no sé cómo estaba estructurado su examen, pero ahorita entonces ya vemos a lo mejor en específico el que ustedes ya quieren. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo el otro y este se llama entonces imprimir, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, ustedes entonces aquí yo ya tengo dos métodos en cada una de las clases. Yo puedo acceder entonces a los métodos de la clase 2, pues creando un objeto de esa clase, de la clase 2. ¿A cuál? Al de estudiante y al de imprimir, ¿no? A esos los voy a poder invocar cuando creo un objeto de la clase 2. Ok, ahora entonces, de la clase 1, yo tengo dos métodos, al de datos y el de aumento. Yo puedo acceder entonces a eso, pues creando un objeto de esa clase. Y lo puedo hacer entonces donde yo quiera. Ok, entonces, por ejemplo,
si de aquí del de estudiante yo quiero traer cierta información, entonces es donde ya tengo que ver. Si yo en pedir datos, entonces declaro una variable. Si yo declaro una variable que se llame, por ejemplo, nombre, por ejemplo aquí, y se llaman nombre, la variable, ¿no? Se llama nombre. Le voy a poner entonces aquí que esta puede ser una forma, aunque había otras formas. Y es de tipo entero, entonces el sueldo, ¿no? Si yo las declaro, si yo las declaro entonces aquí, quiere decir que esta variable nombre y esta que estoy declarando aquí que se llama sueldo, entonces es una variable global y va a existir entonces, pero nada más en esta clase. Este nombre y este sueldo entonces va a existir aquí y aquí, pero en la otra ya no va a existir. En la clase 2 ya no existe, entonces se la tengo que dar como parámetros para que exista. O si no, ustedes creaban la otra forma con el constructor y podíamos acceder a sus propiedades. Podía ser de la forma en como ustedes quisieran, ¿no? Pero entonces las variables tienen un entorno, existen aquí. Ok, entonces, si yo aquí pido estos datos, entonces aquí el nombre, ¿no? Voy a pedir el nombre. Entonces, este va a existir entonces aquí, pero no en el otro lado donde yo quiera, ¿no? Entonces aquí yo voy a ponerle aquí y le voy a poner entonces aquí el nombre, como lo estuvimos haciendo, ¿no? Le voy a poner entonces nombre y aquí tengo el nombre y lo voy a pedir, ¿no? Entonces aquí es esta variable, aquí existe y va a existir entonces en este entorno. Y voy a usar entonces para que lo podamos tomar. Ay. Ok, entonces yo aquí en este pedir datos, yo ya tengo esta variable que se llama nombre y voy a tener entonces la otra también, ¿no? La del sueldo, las dos. Ok, entonces eso es lo primero que ustedes, porque algunos ahí también se confundieron. Entonces aquí le voy a poner sueldo. Sí, esta es la variable sueldo, entonces aquí voy a convertirla, ¿no? Es de tipo entero. Y la voy a poner entonces acá, ¿no? Ok, entonces yo ya tengo estas dos variables. Ok. Pero es que es por eso, ¿no? Por eso no la podía convertir. Ok, entonces yo ya la tengo aquí. Estas dos variables entonces existen en las clases porque las declaré como variables globales. Si yo las declaro entonces aquí como variables locales, nomás existen en el método. Entonces ustedes las podían declarar como ustedes quisieran, ¿no? También. Las podía declarar dentro del método y dentro de la clase. Así serían como variables globales y entonces esta variable ya existe también aquí. O si las declaro entonces estas variables acá, entonces nada más van a existir en el método, en el main. Ok, entonces ustedes, por ejemplo, aquí en el main, pues pueden invocar todos los métodos de las demás clases, siempre y cuando entonces creemos objetos de esta. Entonces yo puedo crear de la clase 1, por ejemplo, de la clase 1, voy a crear un objeto que es el X, por ejemplo, ¿no? Como lo sabemos hacer, ¿no? Y de la clase 1, yo creo un objeto de ese y ya puedo acceder a esos. Si yo le pongo entonces X y le voy a poner entonces punto, pero aquí se fijan, aquí yo puedo acceder a los atributos que tengo globales y a los métodos. Entonces, invoco el método de datos y yo lo pongo aquí, pero entonces sí lo puedo invocar. Pero si ustedes de aquí quieren pasar parámetros como el nombre y luego voy a ponerle el sueldo, pues no los tengo aquí. Aquí no existen. Sí, hay quienes lo hicieron también así y pues ya nos marca error porque en el main no existe ni nombre ni sueldo. No se los puedo pasar ahí. Sí, entonces, si yo ya entonces se los voy a pasar o cómo voy a hacerle. O por ejemplo, que invoco sueldo, pero entonces datos, pero luego después aumento, ocupo sueldo. Entonces, ok, le voy a poner X, punto. Y le voy a dar entonces aumento a voy a invocar ahora aumento.
y yo ya sé que ahí ocupo el sueldo porque al sueldo le voy a dar un aumento, entonces aquí le voy a decir sueldo. Pues no existe sueldo. ¿Por qué? Porque entonces en este contexto no está. Sí, a uno se equivocaron así. Se invocaron de aquí el método main, entonces no existe. ¿Se fijan? En el main no existe esta variable, aunque esté dentro de la misma clase y aunque sea variable global. No, pues ¿cómo le va a pasar como parámetro si este valor no está aquí? Sí, entonces, ¿qué tenían que haber hecho? Entonces, esta invocación no la hacen aquí nada más. Tendrían que crear entonces también otro objeto de este acá, porque nada más no va a existir aquí. Mira, ustedes entonces si se lo quieren dar al otro, entonces yo no le puedo poner entonces aquí X, ya no existe. Ya no existe aquí entonces este valor. Tendría que crear otro objeto de este acá, ¿no? Entonces lo puedo copiar inclusive y lo voy a poner entonces acá. Ok, entonces si lo hacen de esta forma, ¿no? Entonces ahora sí le puedo poner punto al X y puedo invocar entonces al aumento, ¿sí? Al aumento a este. Y ahí sí se lo puedo pasar como parámetros, pero tienen que existir en este contexto. ¿Cuál? El sueldo, ¿no? Aquí. Ahora entonces este ya lo va a recibir y aquí yo le debo de especificar entonces, lo tengo que recibir el tipo y lo voy a poner aquí y aquí ustedes ya podían darle el aumento al sueldo. Ok, y aquí ya existe. ¿Se fijan? Entonces aquí ustedes ya podían haberlo hecho no sé si lo hicieron de esta manera o cómo lo hayan hecho. No solamente era esta forma, ¿no? Pero algunos que lo estuvieron haciendo así de esta manera, entonces, ustedes tienen que decir cómo. Ok, entonces ustedes, por ejemplo, aquí ya crearon un objeto. Bueno, el main es el primero que se va a ejecutar y él va a decir cuál es el primero que se va a ejecutar. Entonces, si ustedes no ponen nada en el main, pues no va a hacer nada su programa también. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es pedir los datos para que existan en las demás clases, porque creo que sí les pedí que hicieran esto, ¿no? Ok, entonces, pero ahora entonces si yo quiero irme, si este sueldo no está aquí, entonces tendría que crear un objeto de la clase 2. Le voy a decir entonces de la clase 2. Voy a crear un objeto también que se vaya entonces a la Y, que se llama entonces Y, ¿no? Le voy a poner Y. Y le voy a decir igual, y le voy a decir new, y le voy a decir entonces ahora de la clase 2. Y yo puedo acceder entonces a los demás objetos. ¿A cuáles? A los que tengo de aquí también lo puedo hacer. Entonces con Y le voy a poner punto. Y puedo acceder a los métodos que tengo, al de imprimir y al de estudiante. Y también entonces, si en el de estudiante yo ocupo el nombre, entonces pues aquí se lo doy. Y aquí le voy a decir entonces nombre. ¿Ok? Se lo voy a dar acá. Ok, entonces acá me dice, oye, pues ya no lo has pedido. Ya lo invocaste, pero no lo has recibido. Entonces aquí le voy a decir, ok, lo recibo. Y es nombre. Y ustedes ya lo pueden mostrar entonces aquí. O hacer lo que ustedes quieran, igual con el de imprimir, ¿se fijan? Entonces, pero teníamos que crear objetos de las clases. ¿De cuáles? Pues de las que yo quiera. Con este objeto, con el X, puedo acceder a todo lo que tengo de la clase 1. ¿Se fijan? A las variables globales las puedo acceder, ¿no? Si son locales, no las puedes acceder, ¿no? Si se las tienes, pero si son globales, aquí las podemos acceder. ¿Ok? Con el X. Y puedo acceder entonces al método de datos y al de aumento. Sí, por eso acá lo creé en el main y ustedes lo pueden invocar de donde ustedes quieran. Por eso necesité crear también en el main un objeto de esa clase 1 y irme a ese. Si lo hicieron de esta forma, ¿no? Que no nomás tenía que ser de esta forma. Sí, pero entonces nosotros creamos objetos de las clases para poder accederlos, ¿no? ¿Se fijan de cuáles? De la que yo quiera. Con el X accedo a todo lo de la clase 1 y con el Y accedo a todo lo de la clase 2. Ok, pero entonces ustedes, por ejemplo, aquí, si están en el main y aquí dicen, bueno, pues ahora invoco el de aumento. Entonces, con el mismo, con el X le voy a poner punto y le voy a decir aumento
Ok, sí lo puedo invocar de aquí, pero no le puedo pasar parámetros porque de hecho aquí ya me marca error porque aumento sí está recibiendo un valor y por eso me marca error. Entonces aquí yo no le puedo poner sueldo porque pues ¿cómo se lo voy a poner? Si es una variable global, pero no existe, no he pedido, no tengo nada en este valor, no lo tengo aquí, entonces por eso me marcaría error. ¿De dónde tienen que hacer la invocación de las clases si los van a hacer ahí, en donde existen las variables? Sí, yo les creo que a la mayoría cambiaba el tema, pero les puse entonces que creáramos una clase 1. En la clase 1 tuviera un método un método que pidiera el nombre del alumno, que pidiera las calificaciones, que pidiera, no sé qué les pedía, ya necesito ir a ver el examen para acordarme. Y luego después entonces te decía, va a haber otro método en donde vamos a obtener el promedio. Entonces aquí, si yo pedía las calificaciones, entonces pues se las tenía que pasar como parámetros. Entonces aquí le voy a poner, si fueran las calificaciones, ¿no? Ya me voy a... Entonces aquí esta es la calificación 1, por ejemplo, ¿no? Esta es la 1. Ok, entonces aquí tendría que crear más variables y no sé cómo lo hicieron ustedes, ¿no? Entonces aquí le voy a poner calificación 1. Ok, entonces aquí yo ya la puedo pedir. Aquí entonces esta va a ser la calificación 1. Entonces ustedes en donde las tengan, si se las van a dar a la clase 2 y tú vas a sacar el promedio en la clase 2, pues entonces con esta lo vas a poner. Si aquí en la clase 2 yo no se llama estudiante o imprimir o no sé si aquí se sacaba el promedio, entonces aquí le voy a poner promedio. Sí, entonces aquí voy a recibir entonces de tipo entero a la calificación 1 y a la 2, ¿no? Sí, aquí todas, las voy a poner todas, ¿no? Sí, sí, vienen. Entonces aquí yo ya iba a tener una variable que se llamaba promedio. Si la iba a imprimir, pues la declaro global, ¿no? Entonces aquí la declaro para que exista, ¿no? Ok, entonces aquí ya le voy a poner así. Ahora voy a decir que promedio va a ser igual, entonces, pero tengo que decirle a la calificación 1 más la calificación 2 y ya obtengo el promedio y aquí lo voy a imprimir. Sí, pero entonces donde existan los valores, entonces de ahí yo se los voy a poner, ¿no? Aquí le voy a poner calif 1, sí, y así la calificación 2 y 3 y 4 y así como sea, ¿no? La que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, pero ustedes tenían que hacer, fíjense bien dónde tienen el contexto, ¿sí? Dónde tiene, vayan al contexto, si es de la clase 1, de la clase 2, pero en la clase datos ustedes pidieron la información, entonces aquí está, pues de aquí se las tengo que dar a las demás clases. Pero no nada más puedo invocar de la clase 1 o de la clase 2, o nada más de la clase 2 me puedo ir, porque ya estoy en la clase 1, no, de donde yo quiera, ¿sí? ¿Se entiende? No. Para que existan, entonces me los tengo que llevar. Y si no, no van a existir, ¿no? Ustedes entonces, si no existen aquí en este entorno, aquí los tengo, aquí tengo el nombre, aquí tengo el sueldo, aquí tengo la calificación y entonces aquí la calificación, acá la tengo en estudiante. Entonces, bueno, en la clase 2 se llama promedio, no es estudiante entonces, ¿no? Sí, entonces aquí se llama promedio, ya lo cambié. Se llama promedio. Se la voy a dar. Sí, entonces aquí ya me debe aparecer entonces promedio. No lo tengo. Es de la clase 2. Ah, es con el Y. Profe, regrésale un poquito para atrás. Es que se le borró Una línea. una línea. Ajá. Ok, pero sí, pero ahorita me marcaba error porque fíjense bien, es de la clase 2. La pone el Y.
punto promedio. Ahora sí me va a aparecer promedio. ¿Se fijan? Porque no lo estaba también con la misma. Sí, entonces aquí ya le voy a poner, ¿cuál le voy a pasar? Pues Calif 1. ¿Sí? Esta. Pues la ponemos y ya. Acá la estoy recibiendo. Sí, acá en la clase 2. Aquí me falta que ponga las demás, ¿no? Tengo error por eso. Entonces, pero fíjense bien, ustedes no sé cómo lo pusieron, pero fíjense bien aquí entonces, si pidieron más calificaciones, pues entonces ahora la calificación 2, pues se las van a dar aquí todas. Sí, entonces le voy a poner copiar y creo que no copié el punto y coma al final, ¿no? Pero aquí ya me va a marcar error. Ok, entonces ya tengo la calificación 2, tengo que crear la variable también, ¿no? Entonces, esta es la calificación 2. Ok, entonces aquí yo ya le voy a poner, aquí tengo que poner la calificación 2. Ok, entonces aquí yo la necesito acá, pues nomás se la voy a pasar como parámetros porque aquí existe. Le voy a poner calificación 2. Ok, se las voy a pasar. Entonces acá las voy a recibir. Y aquí entonces nosotros tenemos que ponerle coma. Y sí le tengo que poner el tipo. Y ahora le voy a pasar la Calif 2, ¿no? Es Calif. Entonces aquí yo la recibo. Entonces aquí voy a decir más. Aquí tengo ya la 2 también. Y voy a decir entre 2, por ejemplo, o entre 3 o como sea, ¿no? Entonces, fíjense bien, hay veces si no se comporta bien, por como nos enseñaron en la programación básica, pues lo divido. Digo, lo voy a agrupar en paréntesis, porque a lo mejor primero va a dividir calificación 2 entre 2 y si no nos da bien el resultado. Mejor entonces primero hagamos la suma de calificaciones y ya. Ok, entonces, pero ahora ya existe calificación 1 y 2 en este de la clase 2, de la clase 1 aquí los estoy pidiendo, pues se los doy. Sí, entonces aquí, pero yo invoco entonces con el objeto de la clase 2 que es Y, de aquí, de donde existen. Entonces ustedes tenían que haber creado objetos de la clase de donde existían los métodos. Pero entonces ustedes no lo podían poner en el main, ¿verdad? Si ustedes lo ponen en el main, entonces pues no, también pueden invocar el método de ahí, pues claro que sí. Bueno, nos va a marcar error porque también ya está recibiendo un valor, pero si no está recibiendo nada, entonces también sí lo puedo invocar. Y lo invoco y me voy al aumento de la clase 1. Y aquí entonces a lo mejor si me quiero ir a los de la otra, pues voy a crear ahora también de la clase 2. Ustedes lo pueden crear en donde ustedes quieran. Y también le pueden poner los mismos nombres que la otra, ¿no? Porque es en el otro entorno ahora. Ok, entonces ahora de aquí me voy a ir a la otra clase. Ustedes lo podían haber hecho también aquí. Y pues ahora dicen de la de Y, pues me voy a poder ir entonces aquí, punto, a sus métodos, al promedio. Y ustedes lo hacen así, pero entonces no lo vamos a tener. Aquí ya me marqué error porque el promedio ya está recibiendo un valor. Y me dice, pues no le estás pasando nada. Entonces le voy a poner Y otra vez y ustedes pueden ponerle aquí punto y le voy a poner entonces imprimir. Entonces ustedes podían invocar también los métodos de aquí, del main, de donde ustedes quisieran.